Número 24, moción del Grupo Parlamentario Popular, subsiguiente a la interpelación urgente de su diputado don Matías Rodríguez Feito al Consejo de Gobierno sobre política general en materia demográfica y, más en concreto, sobre el desafío demográfico en nuestra comunidad autónoma. Para la defensa de la moción tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Gracias. Presidente, señorías, lo dijimos entonces, el jueves pasado, y lo repetimos ahora, hoy viernes. El Consejo de Gobierno socialista no conoce ni el territorio ni la realidad de Asturias. Viven y gobiernan al margen de la ciudadanía. Sinceramente creemos que las explicaciones dadas la semana pasada por el consejero, en nombre del Consejo de Gobierno, lo ponen claramente de manifiesto. La fingida preocupación del consejero de Presidencia llega tarde y mal. Creemos que ha llegado el momento de pasar de los papeles, de los discursos, de la palabrería socialista a los hechos, a las soluciones, a asumir las responsabilidades de una gestión marginal e insolidaria con los asturianos que no vivimos en el centro de la región. Quiero aprovechar esta intervención para recordarle de nuevo al Consejo de Gobierno y especialmente al consejero de Presidencia que hablar sobre demografía, sobre el desafío demográfico, es hablar de la sanidad, de la educación, de la ganadería, de la fiscalidad, de las comunicaciones tradicionales y de Internet, entre otras muchas materias que por lo transversal de la demografía se verían implicadas en este plan que proponemos. Después de escuchar las palabras del señor consejero de Presidencia en la interpelación de la semana pasada, nos reafirmamos en nuestro temor de que la situación demográfica en Asturias aún puede empeorar. De ahí nuestra moción, que pretende de alguna manera meter presión para que los socialistas hagan algo al respecto, recogiendo así el testigo del nuevo marco, del nuevo escenario que ha hecho el consejero del ramo. Desde luego no todo tiene explicación, no todo tiene respuesta. Sin embargo, sí tiene responsables. Los políticos socialistas que durante más de 33 años han puesto de manifiesto su falta de compromiso, su fracaso para afrontar el desafío demográfico, que es hoy en día el principal reto al que se enfrenta Asturias. Sin ideas, sin visión de futuro, sin medidas definitivas, sin principios y sin objetivos que nos puedan servir a todos, a los que vivimos en las salas nos han condenado al exilio. En cualquier caso, y con la más absoluta lealtad, nosotros siempre hemos estado en el mismo lugar. Fuese en la ponencia, en el pacto, nosotros siempre hemos mostrado nuestra voluntad de acuerdo, de diálogo, en un asunto que, como es el que hoy nos ocupa, en el que entendemos que todas las fuerzas políticas aquí representadas deben anteponer lo realmente importante, el futuro de nuestra región, a cualquier otro interés partidista. Dentro de las vicisitudes que vivimos en Asturias, cobra especial protagonismo la hemorragia demográfica que estamos sufriendo, unido a cuestiones de candente actualidad como son el alto desempleo, la falta de crecimiento económico o los elevados impuestos que aquí pagamos. Esta situación, esta hemorragia demográfica, es especialmente preocupante para el devenir de Asturias. Estamos ante un asunto trascendental y corresponde ahora al Consejo de Gobierno que preside Javier Fernández, de manera prioritaria, aprobar un plan, una estrategia, un pacto, llámenlo como quieran, que cuente con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios aquí representados. El gran reto de la cohesión demográfica y territorial solo se alcanzará a través del diálogo constructivo, ese al que los socialistas apelan en Madrid, pero que luego aquí no practican. Señorías, diálogo constructivo, respeto a la diversidad y particularidades de cada concejo, igualdad de derechos y oportunidades de todos los asturianos, vivamos donde vivamos, y no permitir actitudes ventajistas para lograr mayores y mejores servicios en una parte de Asturias respecto a otras. En el Grupo Popular estamos preocupados por el desafío demográfico al que nos enfrentamos, especialmente en territorios como el suroccidente, donde estamos atravesando momentos difíciles. Tenemos un gobierno regional
que nos margina y discrimina. El suroccidente es el territorio más afectado por la sangría demográfica que vivimos. En el pasado pleno levantaba la voz para contarles a sus señorías que existimos, cómo vivimos, cuál es nuestra realidad. Por eso es importante que haya diputados de Oriente y Occidente, aunque a algún partido no le salgan las cuentas de los escaños. No permitiremos que nos roben también la voz de quienes vemos cómo a poco se nos escapa el futuro. Estamos en una época de incertidumbres. La crisis económica ha provocado en Asturias una sangría demográfica que los socialistas han sido incapaces de atajar. El año pasado han sido demasiados los que han hecho las maletas y dicho adiós a la región. Especialmente son protagonistas de ese éxodo muchos jóvenes asturianos. Los cambios demográficos hacen que nuestra región envejezca cada vez más rápido. La crisis demográfica está cambiando la cara de esta comunidad. La población está reduciéndose con una clara tendencia. Se van más de los que llegan. La constante salida de jóvenes es evidente. En los últimos 10 años, todas las comarcas han perdido el 30% de sus jóvenes. Y se van por falta de oportunidades. Por eso se van. Huyen de la región. Tenemos una Asturias cada vez más vieja, con una natalidad cada vez más reducida. Los que se marchan son más jóvenes que los que llegan. Y los que están no tienen hijos. Desciende el número de hijos por mujer. El bajo número de nacimientos tiene una causa principal, el elevado desempleo. Todo inducido por las nefastas políticas económicas que los socialistas aplican en Asturias. Las familias buscan reducir gastos y eso incluye posponer la natalidad. En definitiva, la población se reduce y envejece deprisa. En Asturias, porque las huellas de las nefastas políticas socialistas son también huellas demográficas. Sin juventud, sin población activa, sin trabajo, sin crecimiento económico, sin ideas, sin liderazgos sólidos, no habrá forma de parar esta hemorragia. En las jornadas sobre el desafío demográfico asturiano, organizadas recientemente por el Partido Popular, distintos expertos nos apuntaban algunas soluciones concretas. Medidas económicas que incentiven el empleo y atraigan a los jóvenes, medidas fiscales y políticas de apoyo a las familias, ayudas a tener hijos, atracción de inmigrantes y fomento de los valores, entre otras muchas propuestas a las que también se podrían añadir, desde luego, la racionalización de horarios y mejorar la conciliación. Es importante el problema del envejecimiento y especialmente en la población mayor de 80 años, porque entran en problemas de dependencia y sanidad, que conlleva el aumento del gasto. En los últimos años en nuestra región se ha producido un importante retroceso de las políticas dirigidas a combatir el envejecimiento y a elevar la natalidad. En las jornadas a las que anteriormente hacía referencia, quisimos conocer cómo se hace en otras comunidades, qué está haciendo Galicia o Castilla y León, también afectadas por eso que se da a llamar el invierno demográfico, pero con otros gobiernos y con otros modelos de gestión. Les escuchamos hablar de guarderías en pequeños núcleos rurales, de más del 38% de matriculación entre los niños de 0 a 3 años en esas guarderías, de tarjetas monedero de 100 euros durante el primer año para las familias, de bonos cuidado, de la figura del asistente personal para las personas mayores en la zona rural, de los centros multiservicios, de tramos impositivos más bajos, de un impuesto de sucesiones infinitamente menor al nuestro. Desde luego, no todo tiene sentido, no todo es justo ni es lógico. Mientras se mantenga el actual gobierno regional, un gobierno plagado de visionarios que desde Oviedo nos da lecciones de cómo debemos vivir en las zonas rurales, generalmente con grandes teóricos que no conocen el día a día de nuestras villas, de nuestros pueblos. A los que vivimos en Occidente y en Oriente no nos queda otra que vivir con esta marginación, que en ningún caso es resignación. Señoría, vaya concluyendo. Voy finalizando, presidente. Evidentemente, nadie puede prometer soluciones mágicas, ni milagrosas, ni inmediatas para este problema. Hablamos de reformas de calado, que podrán tener resultados dentro de unos años. Es necesario también abordar incentivos fiscales que fomenten la natalidad, mejorar la conciliación y entrar en el mercado laboral. Pero todas las políticas sociales, educativas y fiscales directas que se puedan tomar desde ya
ayudarían a paliar los efectos de un problema que nos puede llevar a la inviabilidad del sistema de bienestar que todos conocemos. En definitiva, la Asturias rural, por su baja natalidad y alta esperanza de vida, tiende a ser una región vacía de jóvenes y repleta de jubilados. Por eso es urgente corregir este endemoniado destino, abordar este declive demográfico y para ello es necesario concienciar a la población, estudiar a fondo el problema, comprender bien sus causas y posibles soluciones y con datos, con rigor y sin prejuicios ideológicos alcanzar un acuerdo de todas las fuerzas políticas aquí representadas. Alcanzar esa revitalización demográfica y el recambio generacional se convierten en un objetivo urgente e imprescindible para la sostenibilidad económica y social de nuestra región. Señoría, concluya. Finalizo, presidente. Señorías, los cambios que estamos sufriendo en los concejos rurales me invitan, para finalizar, a proponerles una reflexión, una pregunta. ¿Dónde jugarán los niños? Con esta iniciativa que hoy defendemos, pretendemos ayudar. Queremos que haya niños en nuestros parques y colegios. Esta es nuestra esperanza. Es la esperanza de toda Asturias. No lo olvidemos.